Desde hace siglos, en México existe una creencia que se repite en pueblos, montañas y carreteras, una historia tan antigua que nació mucho antes de la llegada de los españoles. Habla de un ser que no es completamente humano, pero tampoco es completamente animal. Hoy no te voy a contar el mito corto ni la versión infantil que quizás escuchaste alguna vez. Hoy te voy a contar la historia completa del Nahual. La leyenda oscura, temida y lo más importante, todavía viva en muchas regiones de México. Porque incluso en nuestros días hay personas que aseguran haberlo visto, que juran haberse encontrado cara a cara con lo imposible. Prepárate, porque después de esto quizás no veas a los animales de la noche de la misma manera. La palabra Nahual proviene del náhuatl nahualli, que tiene varios significados, entre ellos el que se oculta, el que se disfraza o el que se transforma desde tiempos prehispánicos, mucho antes de que se construyeran las ciudades que conocemos hoy. Ya existía la creencia de que ciertos hombres y mujeres tenían la capacidad sobrenatural de cambiar de forma. Este no era un don que cualquiera pudiera obtener. Se decía que el Nahual nacía marcado, elegido desde su nacimiento por fuerzas que no entendemos. Un lunar específico, una señal en el cuerpo o simplemente una conexión innata con el mundo espiritual. Durante el día, estas personas llevaban una vida completamente normal. Podían ser un vecino más, un campesino que trabajaba la tierra, un anciano tranquilo que se sentaba en la plaza del pueblo, alguien a quien saludabas todos los días sin sospechar nada, pero al caer la noche, cuando el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, algo en ellos cambiaba. Una transformación profunda y aterradora comenzaba. Según la tradición oral, transmitida de generación en generación, el Nahual podía convertirse en una gran variedad de animales. Los más comunes eran aquellos que merodean en la oscuridad, a un perro grande y de aspecto feroz, un coyote astuto, un jaguar sigiloso, un cerdo salvaje, un burro o incluso aves gigantes como tecolotes o sopilotes. El objetivo de su transformación no siempre era el mismo. A veces, su propósito era simplemente observar, vigilar desde la distancia, oculto en la maleza. Otras veces, su motivación era el robo. Se decía que se transformaban para robar ganado, cosechas o pertenencias de casas mal protegidas. Y en los casos más oscuros, en las historias que se susurran con más miedo, el Nahual atacaba, no por hambre, sino por maldad, por un pacto oscuro o para saldar una vieja cuenta. En muchos pueblos existe una creencia muy arraigada. Cuando los perros aúllan en la noche de forma desesperada y sin razón aparente, no le están ladrando a un animal común, están viendo a un Nahual, sienten su presencia antinatural y nos están advirtiendo. Lo más fascinante y escalofriante de esta leyenda es la consistencia de los testimonios. Personas de diferentes estados de México que nunca se han conocido describen detalles increíblemente similares. Cuentan que la criatura, aunque parezca un animal, a menudo camina erguida sobre dos patas, aunque sea por breves momentos. Sus ojos, dicen, brillan en la oscuridad con una luz antinatural, un rojo amarillo intenso que no pertenece a ningún animal conocido. Ipsiloncuandui lo hace a una velocidad imposible, inhumana, desapareciendo en la noche como si se lo tragara la misma sombra. Una de las historias más recurrentes y que le da un giro aún más perturbador a la leyenda es la del vecino herido. Campesinos o vigilantes nocturnos cuentan haberle disparado a un animal extraño que merodeaba por sus tierras. Un coyote anormalmente grande, un perro que no parecía un perro. Al día siguiente, la sorpresa es mayúscula cuando descubren que algún vecino del pueblo, a menudo una persona solitaria o de carácter extraño, ha aparecido con una herida de bala. Exactamente la misma herida, en el mismo lugar del cuerpo donde le dispararon al animal. La coincidencia es demasiado grande para ser ignorada y el miedo se apodera de la comunidad. ¿Era ese animal realmente el vecino transformado? En estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas y el Estado de México, la figura del Nahual sigue increíblemente viva. No se habla de él como una leyenda del pasado, como un cuento de abuelos. Se habla como una advertencia presente, una realidad que hay que respetar. En algunas regiones, los relatos le dan un papel casi de guardián. Se dice que el Nahual protege tesoros antiguos ocultos en cerros o cuevas. Otros cuentan que son los protectores de zonas sagradas
impidiendo que los extraños profanen esos lugares. Pero las versiones más extendidas son las más siniestras. Describen al nahual como una entidad oscura, un brujo que se alimenta del miedo de la gente, que disfruta causando pánico y confusión. En algunas comunidades, la gente ha desarrollado sus propias defensas. Creen que el nahual no puede cruzar ciertos símbolos protectores, como una cruz de sal en la puerta o tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cama. Se dice que teme a los objetos bendecidos, como el agua bendita o los rosarios, y que huye despavorido cuando su verdadera identidad es descubierta, cuando alguien lo llama por su nombre humano mientras está transformado. Pero quizás lo más inquietante de todo es su naturaleza oculta. El nahual no vive en una cueva lejana en la montaña. El nahual vive entre la gente. Podría ser el vecino que nunca sale de su casa por la noche, el hombre que misteriosamente siempre aparece con rasguños o heridas inexplicables, o esa persona solitaria que todos en el pueblo evitan sin saber muy bien por qué, simplemente por una extraña intuición. Los relatos que involucran a niños son especialmente escalofriantes. Hay historias de pequeños que aseguran haber visto a un perro o a un burro hablarles con voz humana. Otros testimonios hablan de risas humanas, claras y burlonas, que provienen de lo profundo del monte en plena madrugada donde no debería haber nadie. Y quizás lo más común son los relatos de familias que escuchan pasos pesados alrededor de sus casas por la noche. Pasos que dan vueltas y vueltas, pero al asomarse por la ventana no hay absolutamente nadie. Existe una señal, una que todos los que creen en el nahual reconocen y temen. Eli, silencio. Dicen que cuando el nahual está cerca, la naturaleza entera calla. Los grillos dejan de cantar, las ranas enmudecen, los animales del bosque se esconden, el aire se vuelve pesado, denso, cargado de una tensión palpable. Es el silencio que precede a lo anormal. Sobre su origen, las teorías varían. Hay quienes creen que el nahual es, en esencia, un brujo poderoso que ha dominado el arte de la transformación a través de pactos y rituales. Otros dicen que es una maldición heredada, un destino trágico que pasa de padres a hijos. Y algunos más aseguran que es un castigo divino o el resultado de pactos antiguos con entidades oscuras a cambio de poder, riqueza o venganza. Lo único cierto es que esta leyenda, este miedo ancestral, no ha desaparecido con la modernidad. Al contrario, parece resistirse a morir. Hoy en día, todavía hay personas en zonas rurales que se niegan rotundamente a salir de noche por ciertos caminos. Personas que evitan mirar directamente a los ojos a animales desconocidos que se encuentran en la oscuridad, y miles que aseguran con total convicción haber visto algo que simplemente no pueden explicar. Algo que desafía la lógica y la razón, porque el nahual no pertenece a los libros de historia, pertenece a los lugares donde la oscuridad todavía manda, donde las luces de la ciudad no llegan y donde las viejas creencias tienen más poder que nunca. Y ahora, después de escuchar todo esto, te pregunto si esta noche en la soledad de tu hogar escucharas pasos lentos y pesados dando vueltas alrededor de tu casa. ¿Te atreverías a abrir la puerta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más leyendas oscuras. Hasta la próxima.